La mayoría de las personas está en conflicto con la vida, con la gente, con el papá, con la mamá, con el hijo, con la iglesia, con el pastor, con el hermano de al lado. Y es un tema tan terrible donde el ser humano todavía no logra entender de dónde surgió el conflicto. Y toda la vida es conflicto. Y el punto del conflicto es que donde hay conflicto, Dios no está. Dice donde hay celos y envidia. En otras traducciones dice donde hay celos y conflicto, toda obra perversa hay. Y entonces tú y yo tenemos que aprender a crecer y a saber caminar en medio de los conflictos y saber actuar y salirnos del conflicto. Pero no solo es la parte de lo que te hicieron o hiciste, sino esto va mucho más allá. Esto se remonta desde la antigüedad, desde que Dios creó a Adán y Eva. Ellos estaban en la gloria de Dios. Pero el problema, el conflicto entró porque el ser humano no se ha dejado gobernar. Y tienes que saber, amada iglesia, que la naturaleza de Dios, la naturaleza del cielo es gobernar. Gobernar. Tú no puedes venir aquí a la iglesia y levantar tus manos y decir Dios de lo imposible. O no puedes cantar poderoso Dios y estar adorando a Dios sin esperar que Dios te gobierne. Ni te atrevas. Porque Dios invariablemente te va a gobernar sí o sí. Ese es el punto. El hombre no se puede acercar a Dios sin esperar que éste le gobierne. No te puedes acercar al cielo sin esperar que Dios te gobierne. Ese es el punto. Y es una lucha tremenda porque el hombre no se ha dejado gobernar. Desde el inicio de la creación, Dios le habló a Adán y a Eva y les dijo: de este fruto no comeréis. No van, ¿verdad? Ya conoces la historia, engañan al hombre, al ser humano, a Eva. Y entonces cuando los engañan y sus ojos son abiertos, comen del fruto prohibido. Entonces entra el pecado por la desobediencia e inicia el conflicto. ¿Y cómo inicia el conflicto? Porque en el momento en el que Dios llama a Adán y a Eva para decir qué pasó, en realidad fue Adán, ¿verdad? Para pedirle cuentas al hombre. ¿Qué es lo primero que dice el hombre? El conflicto, ¿va? Ella fue, yo no fui. La mujer que me diste, ella me dio a comer. Y entonces empieza, desde ahí se manifiesta el conflicto. El conflicto en la familia. Y el punto es este, pero quiero partir este tema desde esta perspectiva. Dios desea gobernarte. Repite conmigo: Dios desea gobernarme. Sí o sí. Y lo va a hacer. ¿Qué nos conviene? Si es nuestro Dios, es nuestro Salvador, Él nos creó, Él es Dios todopoderoso. Te conviene renovarte, como el apóstol Pablo decía, por medio del entendimiento, aprender lo que la Escritura dice y caminar con Él, en vez de estar en un constante conflicto toda la vida. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, esto no es religión, esto es real. Dios es poderoso, Dios existe y Dios te va a gobernar sí o sí. Y ahí sucede el conflicto. Y a partir de ahí viene una serie de cosas. Viene Caín y Abel, ¿recuerdas? Eso es todo solo a manera de introducción. Y entonces la naturaleza humana caída ya está en un conflicto constante. Y entonces vienen y traen sus ofrendas a Dios. Y a Dios le agrada más la de Abel por la parte del corazón que la de Caín. Y entonces Caín se levanta contra su hermano. ¿Y qué hace? Lo mata.
y la sangre empieza a correr en la humanidad. Conflicto, conflicto, conflicto. Desde Adán y Eva. Y después la maldad se multiplica en la tierra, ¿verdad? Y entonces entre los hombres y Dios no soporta esa parte y dice: voy a limpiar la tierra. Y viene el diluvio, ¿verdad? Levanta un hombre con su familia, Noé. Y entonces le habla, lo manda a hacer un arca, tú ya conoces. Y entonces viene, evidentemente, porque la maldad se había multiplicado, según la historia, la narrativa histórica nos cuenta. Y entonces, ¿verdad?, se queda una vez más una familia, la familia de Noé, con sus hijos y sus esposas o sus mujeres. Y entonces de ahí se empieza a poblar la tierra. Y hay muchos factores que hemos enseñado, que hemos compartido, porque ahí ya la autoridad la había perdido el ser humano. La autoridad para entonces, desde Adán y Eva, cuando rechazaron el gobierno de Dios, la responsabilidad que Dios les había dado, ¿la tenía quién? Satanás. Desde ahí ya la tenía. Y el hombre en conflicto, y en el que le proporcionaría a Satanás también. Así es la historia. Y entonces igual se empieza a manifestar. Después viene la vida de Abraham. Y Abraham, aunque es una persona justa, Abraham, aunque es una persona con una fe tremenda delante de Dios, también tuvo conflictos. Hubo hambre en la tierra, va por ahí por Egipto, va, pero tiene miedo porque su esposa es muy guapa. Y entonces dice: no voy a decir que eres mi hermana, para que no me vayan a matar, ¿verdad? Y entonces vienen los conflictos. Más conflictos por mentir. Di conmigo: por mentir. Siempre que mientas va a haber conflictos. Sí. Con Adán y Eva, por desobedecer. Di conmigo: por desobedecer. Con Abraham, di conmigo: por mentir. En resumidas cuentas, siempre que peques, vienen conflictos. Sí, conflictos. Ese es el tema. Y no es que tú digas: ay, es que, ay, no, pues es que yo la verdad, pues no esto, no lo otro. No, la naturaleza de una mentira, la naturaleza espiritual de una desobediencia, ya no es que la regaste, no, sino ya simplemente la desobediencia o la naturaleza de la mentira trae consigo conflicto. Ya. Como aquel hombre, va, infiel, que va y se pelea con el otro hombre o con la otra mujer. Le dice: ¿por qué fuiste de chismosa a decirle a mi esposa o a mi que la estoy engañando? ¿Ah? Ya me ocasionaste un problemón. No, el problema se lo ocasionó él desde que lo hizo, no con la persona. ¿Me explico? Pero es tan nublada nuestra visión, tan terrible, que siempre andamos echándole la culpa a media gente, en vez de asumir la responsabilidad y decir: yo soy el responsable, yo soy la responsable, yo me equivoqué, yo estoy en pecado, yo no creo en Dios, yo tengo que volver mi corazón a Dios para que se solucione mi vida. Y entonces salir del conflicto. Y después de Abraham, ¿quién viene? Isaac. Y empieza, ¿verdad? E Isaac, ¿qué crees? También tiene conflictos. Oye, a ver, Adán y Eva, ¿verdad? Luego la naturaleza del ser humano, la maldad ahí con Noé y toda esta situación. Caín, me faltó, y Abel. Y luego viene Abraham también con conflictos. Y luego viene Isaac con conflictos. Y luego, ¿quién crees que viene? Jacob. Conflictos. Sí te das cuenta de la tendencia. Pero la tendencia es la naturaleza caída. ¿Sí? Entonces el conflicto no es necesariamente porque, híjole, la regué, híjole, voy a hacer esto. No, el conflicto ya lo traemos espiritualmente hablando, en nuestra naturaleza impregnada. Ya lo traemos ahí. Nacimos en el conflicto. Nos heredaron el pecado, la naturaleza caída, el conflicto. Abre tus ojos a lo espiritual, porque lo espiritual gobierna lo material.
Andamos peleando nuestras batallas humanamente y discutiendo con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el vecino, con este, con lo otro, pero no estamos viendo que espiritualmente es lo que está aconteciendo. La Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿La lucha contra quién es? Contra Satanás, contra las huestes de maldad. La lucha es espiritual, pero no lo ves. Lo primero que vemos es a la gente, lo primero que vemos es al hermano, lo primero que vemos es al vecino, a la familia, al pastor, en vez de ver nuestro conflicto y que es espiritual y que necesitamos resolverlo en la presencia de Dios. ¿De dónde se originó? Por desobediencia. ¿Y quién crees que es el más el de mayor conflicto? ¿Abraham, Isaac o Jacob? ¿Quién te gusta? Jacob, porque va de mal en peor la cosa. Sí. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 30. Vamos a estar por ahí desde el 29. Abre tu Biblia, por ahí vamos a andar, porque quiero ilustrar a través de una narrativa histórica, ¿verdad? El conflicto que él tiene. Y dentro de esta narrativa histórica, por medio del método didáctico, como dicen ahí a los que estudian, lograr sacar ciertas cosas importantes que tú y yo tenemos que aprender, que Dios nos tiene que hablar, que Dios nos está hablando. Amén. Fíjese nada más antes de avanzar. Dios, cuando crea a los animales, cuando crea la naturaleza, con su voz dice y se hace. Y la escritura misma dice que toda su creación la alaba, toda. Los únicos que fallamos en esa adoración es el ser humano, porque con el ser humano fue diferente. Mientras que con los animales, con las plantas, con la tierra, con el cosmos, con el universo, dijo: hágase, ¿verdad? En Génesis lo encontrarás capítulo 1. Ahí obviamente fue hecho todo, y la naturaleza está ahí sujeta y cumple su propósito. Pero con el ser humano fue diferente. Lo tomó del polvo a Adán, ¿verdad? Lo crea, lo forma y luego sopla aliento de vida. Y entonces despierta la presencia de Dios, pero pone en él algo que se llama libre albedrío. Ese fue el bendito problema. Le da la oportunidad. Esto nos dice que Dios está decidiendo, ¿verdad?, gobernarte. Esto es importante que lo entiendas. Él quiere gobernarte desde el interior hacia el exterior. Él quiere gobernarte desde tu corazón hacia afuera. Él no gobierna de afuera hacia adentro, Él gobierna de adentro hacia afuera. Él quiere conquistar tu alma, Él quiere conquistar tu corazón. Con los animales es simple. Haga esto, te aseguro que si Dios le dice a la creación: venga un huracán, el huracán por ahí va. Hágase categoría 2, ahí va. Hágase categoría 5, órale, ahí va. Bueno, que unos están orando ahí en playa, bueno, desvíalo un poquito más. Para los que tienen más dinero. No es cierto. Y la creación obedece. Sí. A ellos no los tiene que conquistar. Cuando detiene la naturaleza, cuando detiene un animal, cuando usa hasta una mula, ¿verdad?, usa lo que le place y no hay problema. Pero contigo y conmigo es diferente. Con el ser humano quiere conquistarlo de su corazón, desde su corazón. Quiere entrar y desde ahí el ser humano pueda ser conquistado, pueda lograr ver y captar la gloria de Dios, pueda ver y captar su presencia. Y entonces
Qué hermoso es esto. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos han sido conquistados por Jesucristo? Pero no porque te imponga, sino porque Él ha conquistado mi alma, porque estoy enamorado de Él, y Él me gobierna, porque lo amo. Él me gobierna porque por lo que hizo en la cruz, porque me salvó, por lo que muestra hacia nuestra vida, por lo que Él es, por tantas razones que ayer decíamos. Pero cuando el ser humano no capta esto, tiene conflictos. No está de acuerdo con el trato de Dios en su vida. No está de acuerdo con que le corten la economía un poquito, con que le corten la salud. No está de acuerdo, porque el ser humano siempre quiere gobernar. No, Dios quiere gobernar. No, es mi vida. ¿Y qué? Es mi tiempo, pastor. Es mi dinero. Son mis cosas. Y la realidad es que no es cierto. Es de Dios. Grábate esto. Dios te quiere gobernar desde el corazón, desde el interior. Amén. Desde ahí quiere gobernarte. Y encontramos esa historia. Veamos a Jacob, capítulo 29, versículo 31, Génesis. Un hombre que, para empezar, desde que nace, ¿qué crees que es lo que sucede? Está trabado con su hermano, y no lo deja salir. Y él quiere salir primero. Y desde ahí Dios les habla y les dice: aquí voy a dividir una nación de otra, un pueblo de otro. Pero desde ahí él empieza con este bendito problema de contienda y de conflicto, ¿verdad? ¿Sabes qué quiere decir la palabra o el nombre de Jacob? Torceador. Repite conmigo: torceador. Y quiere decir el que suplanta. En el embarazo de su madre estaba en un pleito con su hermano. Cuando sale del vientre, estaban trabados ahí sus corazones, con un pleito permanente en su corazón. Estaba ahí. Y es que el punto es que desde el interior él ya traía un conflicto. Los conflictos están dentro del corazón. Los conflictos no están en la boca. Los conflictos no están en las acciones. Los conflictos salen del corazón. El que los manifiestes ya es porque ya lo traías adentro. El punto es que está ahí, y donde Dios quiere gobernar justamente es ahí, para que tu fruto sea cambiado, para que tu fruto sea transformado. Pero la forma en la que Dios desea hacer es por medio de la renovación del entendimiento, dice la palabra de Dios. Por eso es importante el venir a la casa de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, para que tu entendimiento sea renovado, caiga a tu corazón y tu corazón cambie. Y entonces Dios pueda conquistarlo. Él desde ahí, el que suplanta, el torceador, Jacob, desde ahí tenía este conflicto. Y luego avanza, crece, se pelea con su hermano, huye de su hermano, ¿verdad? Porque inclusive le pide ahí que le venda a su hermano la primogenitura, ¿verdad? Otro conflicto. Y el hermano pues ni cuenta. ¿Yo para qué me sirve la primogenitura? ¿Yo qué? ¿Verdad? Y pues por un plato de lentejas, órale. Nada sonso Jacob, ¿va? En la antigüedad la primogenitura era especial, llevaba la bendición del padre, ¿sí? Y era muy importante. Y entonces desde ahí tiene conflictos con su hermano, con su vida, sale del vínculo familiar. Y entonces en un tiempo ahí, capítulo 29, versículo 31, más adelante, ¿va? Se encuentra
Poquito atrás, con alguien que le agrada mucho, ¿recuerdas? ¿Quién era? Di conmigo, Lea y Raquel. Y entonces empieza ahí otro conflicto. Pero quiero que empieces a notar lo siguiente. El punto de esto es el conflicto viene por la falta de gobernabilidad de Dios en tu vida. Anótalo esto, por favor. El conflicto viene por no dejarte gobernar por Dios. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Ah, no, tú quieres el tuyo. Y aquí sucede lo mismo. Desde el capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, versículo 1, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevió el rebaño. Y Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó sus ojos y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque él la amaba. Jacob entercado con Raquel. No, hombre, él ya no, Raquel es mía. Y Raquel es mía. Así como los adolescentes cuando les gusta alguna chica o algún joven, aún ese joven: oye, pero no tiene a Dios en su corazón. No me importa, yo lo quiero a él. Yo lo voy a convertir. Sí, cómo no. Oye, pero yo quiero. No, el punto es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que mi carne dice. Y se engancha Jacob. Sí, con Raquel. Y fíjate nada más, porque ni en aquella cultura ni en esta cultura nadie trabajaba 7 años por una persona. Nadie lo hacía, no existía. Pero Labán, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene la horma de nuestro zapato, dijera el hermano Enrique Bremer, ¿verdad? Si Jacob era tranza, Labán le decía: quítate que ahí te voy.
Y Labán le dice: 7 años por mi hija. Y órale, a trabajar. ¿Cuántos jóvenes quieren trabajar 7 años por una chica? ¿No? Ahora dice: no, ¿qué? Que me mantenga a mí, ¿verdad? Está peor la cosa. Y entonces empieza el conflicto y continúa con Jacob, ¿verdad? Trabaja 7 años y dice Jacob: ya la hice. Y entonces viene la fiesta y la noche de bodas. Y entonces Labán, bien listo, le manda a Lea. La emborracha, usted conoce la historia, la resumimos para no leerla toda. Y pasan por ahí a Lea, y entonces después él se levanta y cuando se da cuenta, no tenía a Raquel, tenía a Lea. Se molesta y va con Labán: oye, ¿por qué me has hecho esto? Y entonces Labán, ¿qué le dice? No, es que la costumbre de nosotros, pues no puede irse la menor antes que la mayor. Pero si quieres a la mayor, trabájame otros 7 años. Perdón, la menor. ¿Verdad? Si quieres a la menor, trabájame otros 7 años. Y se avienta otros 7 años. Qué terco, qué necio. Y la pregunta es: ¿y Dios dónde estaba? Cuando Abraham siempre consultaba a Dios. Isaac llegó a consultar a Dios, evidentemente. Y Jacob conocía a Dios. Había tenido un sueño en un lugar. Había dormido sobre una piedra. Tuvo una visión. Ángeles subían y descendían. Y le fue revelado algo tremendo. ¿Recuerdas? Pero no. Él quiere trabajar otros 7 años porque él quiere lo suyo. ¿Cuántos quieren lo suyo? No digas amén, por favor, por supuesto. Cuando esto pase con tus hijos, cuéntales esta historia. ¿Quieres trabajar 14 años? Cuando te aferras a algo que no es de Dios, es un conflicto terrible. Y te la vas a pasar en conflicto. Dios dice: no mires a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué hace el hombre? Ahí va. Dios le dice a la mujer: hey, no mires a ese hombre, es casado. ¿Y qué hace la mujer? Lo mismo que el hombre. Antes era solo del hombre, según esto. Ahora no. Cuidado. Dios dice: no robes. Ahí vas. No mientas. Ahí vas. Y nosotros nos metemos en ese marco que Satanás puso. Conflicto. Y nuestra vida es un conflicto. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. No, ahí va el ser humano. Le encanta el alcohol. Y luego le andamos echando la culpa a Dios. Yo he de tener esa novia o novio. Yo he de tener ese trabajo. Yo he de tener esa casa, ese carro. Y aparentemente suena como progreso, pero en realidad es contienda. Y lo primero que tienes que saber, que ya lo dijimos, es que Dios no bendice la contienda. No está en la contienda. La escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El punto es que Dios le dice al hombre: búscame primero, busca las cosas del reino de Dios, busca mi rostro, y yo te diré por dónde andar, yo te diré por dónde caminar, yo te enseñaré, yo te guiaré.
Es decir, Dios le está diciendo: déjate gobernar. Dios en esta mañana te está hablando y te está diciendo: déjate gobernar. Mi gobierno es perfecto. Mi gobierno no te hará daño, te bendecirá, te prosperará, te restaurará. Es garantía. Pero el ser humano dice: amén, gloria a Dios. Y se sale a lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo diga. Porque para eso soy el hombre en la casa. ¿Me entiende? O más bien me explico. Sí. Y luego vienen los hijos. Imagínese todo el conflicto de Jacob. Vienen los hijos. Nace Rubén, que es el primero de los hijos, pero nace en medio del conflicto. Luego nace Simeón, otro hijo de conflicto. Luego Leví, otro hijo de conflicto. Todos los hijos de Jacob nacieron en el conflicto de sus mujeres. Y esto era un infierno para Jacob. No hay nada peor que estar en conflicto con tu esposa. ¿Verdad que sí, hombres? Qué terrible. Y mujer, no hay nada peor que estar en conflicto con tu esposo, ¿verdad que sí? Porque cualquiera te puede hacer algo afuera, pero cuando te lo hacen en casa es un caos, es un infierno. Dice la palabra de Dios que la mujer es como una gotera. Cuando la mujer es rencillosa, es como una gotera. Clic, clic, clic. Y al inicio te dices: no pasa nada. Y después ya tienes agujerado el cerebro. Y volteas: ya, mujer. Y ella sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero al revés también, somos tremendos nosotros, ¿verdad? La violencia verbal, física, ¿verdad?, hacia la mujer. Y esto es un conflicto interminable. Todo por no dejarnos gobernar. Si tú tienes conflicto en tu familia, amada iglesia, con tu esposa o tu esposo, te lo digo con seriedad, es porque estás en conflicto y porque no te dejas gobernar por Dios. Y se lo digo a la mujer y se lo digo al hombre. Porque cuando tú entras en los estándares de Dios, que como Dios instituyó el matrimonio, dejas el conflicto y te sales del conflicto, y tu matrimonio empieza a ser un lugar de paz y de bendición, porque así Dios lo creó. Pero cuando tú no te dejas gobernar por Dios, en tu casa, en tu familia, en vez de ser un Edén, va a ser un infierno. Porque tú quieres imponer tu gobierno y ella quiere imponer el suyo. Y eso era lo que sucedía con Jacob y Labán. Versículo 31 del capítulo 29. Y vio Jehová que Lea, ¿qué dice ahí? Era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel, ¿qué dice? Era estéril. Híjole. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, el primer hijo. Pero imagínate, nace Rubén. Jacob está enamorado de Raquel, no de Lea, y Lea es la que le da hijos. Ay, Dios mío, campal, ¿va? Lea contra Raquel, porque imagínate el celo, el coraje. Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pero quiero que notes lo siguiente: el corazón de Lea. Lea sabe que su marido no la ama. Lea sabe que el corazón de Jacob está con Raquel. Y es un conflicto, porque una mujer celosa
No, 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 mi hermano. Santiago dice, donde hay celos y envidia, toda obra perversa. Y entonces el corazón de Lea es, ¿verdad? Porque igual a mucha gente tiene la idea, no, pues le doy un hijo y ya lo amarré, ¿no? Y aquí, fíjate desde dónde surge la idea, ¿eh? Desde el Génesis, mira. Tremendo, nos es revelado, nos es revelado. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Conflictos. No, ahora sí le robo el amor, sí, como no. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Pero sigue ella con su corazón, porque dice: por cuanto he sido menospreciada. Es decir, ella siente el menosprecio. Ella no suelta el menosprecio, no suelta el coraje, no suelta la idea, porque sabe que su amado no la ama. Hay un conflicto ahí trabado. Y concibió otra vez, versículo 34, y dio a luz un hijo y dijo, fíjate nada más, el problema es, diga conmigo, y dijo. No diga nada, por favor. El problema es que cómo hablamos. Nos encanta hablar. Y hablamos y hablamos y el corazón es tan engañoso, ¿eh? Y ahí la Biblia y dijo, como diciendo, síguele. En vez de que le pares ya y de que digas: Señor, perdóname, ya cierra mi boca, quiero entender, quiero callar. No, y dijo, ¿qué dijo? Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Este es el caso de Lea. ¿Y qué cree que estaba pensando Raquel? 3 hijos Lea y yo ninguno. Soy estéril. ¿Se imagina la contienda? ¿Se imagina el pleito? ¿Y se imagina Jacob en medio? Y hermanas. Pero todo ¿por qué? Por no dejarse gobernar. No dejarse gobernar. De verdad quiero que escuches la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: déjate gobernar. Te quiero conquistar desde el corazón. No busques tu propio camino, porque te va a ir mal. Vas a tener muchos conflictos. No va a haber paz. No va a haber contentamiento en tu alma. Versículo 35. Concibió otra vez un hijo y dijo esta vez, versículo después de Leví dice, versículo 35, concibió otra vez, Dios mío, y dio a luz un hijo y dijo, ¿qué dijo ahí? Por fin. Esta vez alabaré a Jehová. En vez de estar enfocado en el conflicto, dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Y qué dice ahí? Y dejó de dar a luz. En ese momento ocurrió un cambio. Le cayó el 20. Sí. ¿Y qué cree? Las cosas que Dios decidió hacer con el pueblo de Israel en ese momento, o con lo que iba a hacer adelante en la nación, no fue con Rubén el primogénito, fue con Judá. Porque todos los anteriores nacieron en medio del conflicto. Dios no bendice el conflicto. Dios no lo bendice. Cuando dijo: esta vez alabaré a Jehová, Dios dijo: ok, esta vez será diferente. Mientras tú no te salgas del conflicto, no tendrás la bendición de Dios.
mi amada iglesia. Mientras tú no dejes en tu alma, en tu pensamiento, en tu corazón el conflicto y dejes de hablar, como esta mujer lo hizo, no vas a tener la bendición de Dios. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Error. Ella, tratando de solucionar su conflicto, le da a su sierva a Jacob para que tenga hijos de ella. ¿Por qué no consultar a Dios? ¿Por qué no esperar en Dios? ¿Por qué no dejarse gobernar por Dios? No, queremos solucionar. Ya tengo trabajo, pero pues por ahorita no me alcanza y me cuesta trabajo. Bueno, pues consulta a Dios, ora a Dios y permite que Él te guíe. Si te va a cambiar de trabajo, te va a bendecir o te van a ascender, pero espera la voluntad de Dios. No, vamos a hacer cosas que no tenemos que hacer porque queremos autogobernarnos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Conflicto. Raquel dice: no tengo hijos, soy estéril, me muero, le voy a dar a mi sierva para que tenga hijos de ella. Pero no son sus hijos, son de su sierva y de Jacob. No son de ella, nunca lo serán. Satanás nos engaña muchas veces con cosas que parecen buenas, pero no lo son. Cuando el gobierno viene por tu cuenta, cuando quieres cambiar tu situación porque tú quieres hacerla, porque tú te crees en la posibilidad de poderlo hacer, Dios te bendiga. ¿Y qué crees que pasó? Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido. O sea, no tenía paz, porque nada de lo que tú hagas para solucionar cosas, ¿verdad?, en tu vida, porque le quieres echar una manita a Dios, ¿verdad?, es que a Dios se le olvidó mi vida, es que a Dios se le pasó esto de mi familia. Así como no. Dios es perfecto, amada iglesia. Dios es omnipotente y es omnisciente y Él sabe lo que necesitas. Y si ahorita no te da lo que tú le pides, es por una razón. Tienes que aprender cosas antes de que vengan lo que tú le pidas. Porque esto no se trata de tener cosas, esto no se trata de estar bien únicamente y tener amasar fortunas o tener placer. Esto se trata de crecimiento, esto se trata de conocer a Dios, esto se trata de descubrir el poder de Dios, de tener una intimidad profunda con Él. Pero mientras estés en el conflicto, no va a funcionar nada. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido. Mira nomás, ¿con quién? Con Dios. Con mi hermana. Y he vencido, según ella. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva. Pues sí, conflicto. Sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Puros conflictos, hijos de conflicto. El único que no fue de conflicto, ¿quién crees que fue? Judá.
Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz, otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar mis mandrágoras de mi hijo. Conflictos. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo, la tarde salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Ok. Y Jacob ahí en el conflicto, yo no sé si, obviamente no lo disfrutaba, ¿verdad? Pero imagínate nomás. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz al quinto hijo, a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo, a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Victoria contundente. 6-0. Así como Chile con México, ¿cuánto fue? 7-0. 6-0. 6 hijos Lea, 0 Raquel. Los de su sierva, pues bueno, no contaban mucho, ¿eh? Puros conflictos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios ¿de quién? De Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. Y de Judá y de José la historia cambió. De los demás, no, porque estaban en medio de un conflicto. Diciendo: añádeme Jehová otro hijo. ¿Se imagina usted tanto conflicto? Ahora lo leemos, nos reímos porque sí está tremendo, pero imagínese usted, si usted y yo en casa pudiese ser, ¿verdad? Que usted que es casado conoce los conflictos que hay en casa por la economía, por el llegar a un acuerdo con la pareja, todo. Imagínese Jacob con 4. Y con las 4 tenía hijos. Pero el punto de esto es: no se dejaba gobernar. La gente siempre quiere gobernarse, siempre quiere ayudarle a Dios, siempre. ¿Y usted y yo creemos que somos diferentes? Somos igualitos a Jacob. Estamos envueltos como nación en puros conflictos, como familias, como personas, aún como iglesias. Los pastores nos peleamos unos entre otros, o muy políticamente no nos peleamos, pero simplemente dentro del corazón que hay unos con otros. Conflictos de ovejas con pastores. Conflictos, pleitos, iras, contiendas. Y cada uno defiende su razón a capa y espada, y no importa quién gane. Ahí no está Dios.
Y si Dios no está ahí, aunque tú ganes tu pleito, no serás feliz. La bendición de Dios no estará ahí. Aunque obtengas, mi amado joven, la chica de tus sueños, si no es la que Dios tiene para ti, si no es una mujer que alabe a Dios, que adore a Dios, vas a tener una vida de conflicto. Si andas tocando lo prohibido, vas a tener una vida de conflicto. Jacob era un hombre de conflicto y Dios lo había escogido, pero por sus conflictos, fíjate, no captaba lo que Dios le hablaba. Él oraba a Dios, hasta tuvo visiones de Dios, pero no entraba en su corazón, no entendía, no cachaba la idea. Y entonces cuando él tiene ese encuentro en Betel con Dios, la escalera de ángeles donde suben y bajan, y Dios le da promesas, ¿verdad? Cuando Dios se levanta, en vez de agradecer esa bendición, Jacob, como es un hombre de conflictos, esa visión y esa palabra que Dios le había dado, la convierte en, ¿qué crees? En un conflicto. Porque le dice: si tú me das, si tú me traes. Nunca captó a Dios. Génesis 28:16. Ya casi estoy terminando, yo le aviso. Génesis 28:16. Cuando estaba huyendo de Saúl, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será. Poniéndole condiciones a Dios, ¿verdad? No, y si Dios me bendice, yo le serviré. Si Dios me da un hijo, entonces sí, yo lo consagro. Si Dios me hace esto, entonces ok, yo lo voy a hacer. Dios había decidido un plan para Jacob tremendo, poderoso. De ese linaje iba a venir Jesucristo, el Salvador. Dios tenía un plan eterno y Jacob poniéndole condiciones a Dios. Si realmente Dios me diera el trabajo que le estoy pidiendo, no, pastor, ahora sí yo diezmo. No, de verdad, de verdad. Y hasta ofrendo. Sí, cómo no. Hermano, no, es que si de verdad usted ora por mí porque estoy vendiendo mi casa, y de verdad Dios hace que se venda mi casa, de verdad yo voy a dar una primicia. Somos comerciantes con Dios, viles comerciantes. Y no porque el comercio sea malo, pero con Dios. Jacob volvió todo esto un conflicto, la bendición de Dios. Y así somos la mayoría de la gente, no captamos a Dios porque estamos en conflicto. Pero lo hermoso de esto es que Dios no se da por vencido. Y entonces trata con nuestro corazón, diga amén. Y pone la horma, ¿verdad? Nos pone la necesidad, nos pone la falta de la economía, nos pone cuanta cosa. ¿Para qué? Para entonces lograr entender lo que Él quiere hacer. Y con esto estoy terminando.
¿Cuántos de los que están aquí no me contesten? Esto es para ti. Están en conflicto. Medítalo. No hay contentamiento en tu vida, en tu alma. Aparentas tener lo que no tienes, ser lo que no eres, pero sabes que el conflicto lo tienes en el corazón y lo tienes adentro. Gente tiene conflicto con los familiares, conflictos enganchados desde hace tiempo. Tienes conflictos con Dios porque no te bendice, porque no haces en tu vida. Pero cuando Dios te dice: no toques esto, no hagas aquello, no practiques Halloween, tú vas por ahí autogobernándote. Yo te invito a que esta tarde, ya esta mañana, abras tus ojos y te des cuenta que el conflicto vino en lo espiritual y que en medio de esa naturaleza, con muy poco conocimiento y visión, tú solo manifestaste el conflicto en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, en la iglesia, en tu ministerio, siempre. Y la orden del Espíritu de Dios es: sal del conflicto ya. Jesucristo vino para resolverlo. Si tú pones tu fe en Él y tu alma haya contentamiento, sabrás que entonces el futuro está en Él y tú puedes dormir en paz, tranquilamente, tranquilamente.